¿Qué harías si Dios te pidiera dejarlo todo, sin decirte a dónde vas? La mayoría de nosotros quiere tener el control de su vida. Queremos saber qué viene después, tener un plan claro, una ruta segura, un mapa que nos diga exactamente hacia dónde ir. Pero, ¿qué pasa cuando Dios no te da ese mapa? Cuando las puertas parecen cerradas, cuando los recursos no están, cuando las promesas que un día te llenaron de esperanza ahora parecen imposibles. Todos, en algún momento, hemos estado ahí, en ese punto donde la fe se siente como caminar con los ojos vendados, donde lo único que tienes es una palabra, y un corazón que lucha entre creer o rendirse. Y justo ahí, en ese espacio entre la promesa y el cumplimiento, es donde se mide nuestra fe. Porque la verdadera fe no se demuestra cuando todo está claro, sino cuando eliges confiar aunque no entiendas nada. En este video conocerás la historia de un hombre que fue llamado amigo de Dios. Un hombre común, con dudas, con errores, pero con una fe que lo llevó a creer lo imposible. Su nombre era Abraham, y su historia no solo marcó el inicio de un pueblo, sino que reveló el poder de lo que significa confiar verdaderamente en Dios. Abraham no solo creyó, actuó por fe. Cuando Dios le habló, él no pidió explicaciones, no exigió pruebas, no esperó a entenderlo todo. Simplemente obedeció. Dejó su tierra, su seguridad, su pasado, y caminó hacia un futuro que no conocía, confiando solo en la voz de aquel que lo llamó. A lo largo de su vida enfrentó pruebas que hubieran quebrado a cualquiera, esperó años por una promesa, fue puesto a prueba en lo más doloroso, y aún así, eligió creer. Su historia no es solo un relato antiguo. Es un espejo de lo que tú y yo vivimos cuando Dios nos pide dar pasos de fe en medio de la incertidumbre. ¿Qué fue lo que Dios vio en Abraham que lo hizo el padre de la fe? Para entender comenzaremos con el llamado. Todo comienza con una voz. Una voz que rompe el silencio y transforma por completo la vida de un hombre llamado Abraham. Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo 12 versículo 1. Abraham tenía 75 años. Era un hombre mayor, sin hijos, con una esposa estéril. Humanamente hablando, su historia parecía haber llegado a su final. Pero fue justo en ese punto, cuando ya no quedaban posibilidades humanas, que Dios lo llamó a comenzar de nuevo. No le dio un mapa. No le dio un destino claro. Solo una promesa. Haré de ti una gran nación, y serás bendición. Y sin preguntar cómo ni cuándo, Abraham obedeció. Empacó su fe, tomó a su esposa Sarai, y salió rumbo a lo desconocido. Imagina ese momento, dejar tu hogar, tu familia, todo lo que conoces, solo porque una voz divina te lo pidió. ¿Qué mueve a una persona a dejarlo todo solo por una promesa invisible? La respuesta está en el corazón de la fe. Abraham no confiaba en el plan, confiaba en la persona que lo llamó. A veces Dios no nos da el mapa, porque quiere que aprendamos a depender de quien guía el camino. Y cuando das ese primer paso sin saber a dónde vas, descubres que la fe no se trata de entenderlo todo, sino de avanzar con la certeza de que Dios nunca te llevará a un lugar donde Él no esté contigo. Vemos las promesas y la espera. Dios le había prometido a Abraham algo extraordinario. Haré de ti una gran nación. Tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Una promesa impresionante para cualquier persona, pero aún más para alguien que no tenía hijos y cuya esposa era estéril. Aún así, Abraham creyó. Los años comenzaron a pasar. 1, 5, 10, y nada. Ningún hijo, ninguna señal visible de que la promesa se cumpliría. Y en esa espera, la fe empezó a ser probada. Sara, su esposa, cansada de esperar, le propuso una idea: tener un hijo con su sierva, Agar. Humanamente, tenía sentido, pero no era el plan de Dios. Nació Ismael, el fruto del apuro, de querer ayudar a Dios a cumplir su promesa. ¿Cuántas veces tú también has intentado forzar un resultado porque Dios parece tardar demasiado? La historia de Abraham nos recuerda que la impaciencia puede desviarnos del propósito, pero también que la fidelidad de Dios no depende de nuestros errores, sino de su gracia. Pasaron más años, y cuando ya todo parecía imposible, Dios volvió a hablar. Sara tendrá un hijo. Sara se rió. ¿Cómo no hacerlo? Ella tenía casi 90 años, y Abraham 100. Desde cualquier punto de vista humano, era absurdo. Pero Dios no habla en base a lo posible.
Él habla en base a su poder. Porque cuando Dios promete, el tiempo no lo limita, la edad no lo detiene y la esterilidad no lo frena. La espera puede parecer larga, pero en el reloj de Dios, cada segundo tiene propósito. Ahora vemos el nacimiento del milagro. Y entonces, sucedió. Cuando todo parecía perdido, Dios cumplió su palabra. Sara concibió y dio a luz a un hijo que llevó por nombre Isaac, que significa risa. La misma risa que antes fue de incredulidad, se convirtió en risa de alegría. Dios había transformado la burla en bendición, la duda en testimonio. Imagina ese momento. Abraham, con 100 años, sosteniendo en brazos al hijo que esperó toda su vida. Sara, mirando a su bebé y diciendo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga, se reirá conmigo. Génesis capítulo 21 versículo 6. Así es Dios. Cumple sus promesas en el tiempo perfecto, no cuando nosotros queremos, sino cuando Él sabe que nuestro corazón está listo para recibirlas. A veces pensamos que el milagro nunca llegará, que es demasiado tarde, que ya no tiene sentido seguir esperando. Pero la historia de Abraham y Sara nos recuerda algo poderoso. Cuando ya no hay posibilidad humana, ahí comienza la posibilidad divina. Y quizás hoy tú también estás esperando algo, una respuesta, una promesa, un cambio, y sientes que no llega. No olvides esto. Dios no se olvida de lo que te prometió. Él no llega tarde, llega justo cuando su propósito se va a manifestar con más gloria. Pero la historia de Abraham no termina con el milagro. Porque justo cuando parecía que todo era perfecto, Dios haría algo que pondría a prueba su fe como nunca antes. Justo cuando parecía que todo estaba en orden, cuando Abraham por fin tenía al hijo prometido, Dios volvió a hablar. Pero esta vez, lo que pidió fue algo que parecía imposible de aceptar. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22 versículo 2. ¿Cómo puede el mismo Dios que te da una promesa, pedirte que la entregues? ¿Cómo se obedece algo que rompe el corazón? Abraham no entendía, pero obedeció. Se levantó temprano, tomó a su hijo y caminó 3 días hacia el monte Moriah. 3 días de silencio, 3 días de pensamientos, 3 días de fe en conflicto. Isaac, sin saber lo que ocurría, preguntó: Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham respondió: Dios proveerá. ¿Y si tú fueras Abraham? ¿Serías capaz de confiar así, sin entender? Abraham levantó el cuchillo, y en el instante más tenso, una voz del cielo lo detuvo. Dios había visto su corazón. Y en ese mismo lugar, proveyó un carnero para el sacrificio. Dios no quería el sacrificio de Isaac, quería el corazón de Abraham. Quería saber si su fe estaba puesta en el regalo o en el dador. La fe verdadera no se mide por lo que entendemos, sino por lo que estamos dispuestos a entregar. Porque confiar en Dios no siempre significa recibir. A veces significa rendirse completamente a Él. En ese instante, todo cambió. El cielo habló, y la voz de Dios detuvo el sacrificio. No extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Génesis capítulo 22 versículo 12. Abraham alzó los ojos, y vio un carnero atrapado entre los matorrales. Lo ofreció en lugar de Isaac, y llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Fue ahí, en el monte Moriah, donde Abraham descubrió la esencia de la fe. Dios siempre provee. No antes, ni después. En el momento exacto. A veces, Dios nos lleva al límite no para destruirnos, sino para revelarnos quién es Él realmente. Porque solo en el altar de la entrega total entendemos que su voluntad no nos quita lo mejor, nos prepara para recibirlo. Ese día, Dios reafirmó su promesa. Por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 22 versículos 16 al 18. El acto de fe de Abraham no solo cambió su vida, cambió la historia de la humanidad. De su linaje nacería Jesús, el hijo que también sería ofrecido, pero esta vez, sin que nadie lo detuviera. El sacrificio que Abraham no tuvo que hacer, Dios sí lo hizo por amor a nosotros.
Esa es la herencia de Abraham. Una fe que confía, aunque no entienda, que obedece, aunque duela, y que espera, aunque parezca tarde. Y hoy, esa misma fe está al alcance de ti. Dios sigue buscando corazones que digan, aquí estoy, Señor. No lo entiendo todo, pero confío en ti. Si esta historia tocó tu corazón, no te detengas aquí. Haz clic en el video que ves en pantalla y acompáñame en el siguiente tema. Porque la historia de Abraham no terminó en un altar. Comenzó en una fe que cambió el mundo.